Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una conversación con 4 periodistas de Centroamérica. Vamos a platicar sobre sus experiencias, sobre los retos y las oportunidades a las que nos enfrentamos como comunicadores y creadores de contenido, y especialmente sobre el poder que tenemos para impulsar un cambio positivo en la sociedad desde nuestras propias voces. Mi nombre es Pablo Landero, tengo el enorme gusto de conducir este podcast en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, por invitación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central. Y bueno, vamos a comenzar con las presentaciones para irlos conociendo un poco más a cada uno de ustedes, que nos cuenten brevemente sobre su experiencia y de dónde vienen, para luego ir entrando con los temas de fondo. Yo soy Jorge Hurtado, soy periodista nicaragüense, estoy radicado ahora mismo en Colombia y tengo más de 15, 16 años trabajando en medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita. Actualmente colaboro con varios medios de América Latina y cubro 2 temas específicos que son los que me apasionan y en los que más doy foco o trato de poner en la agenda pública, que es el tema de migración y también periodismo de soluciones. Bueno, yo soy Noelia Esquivel, soy costarricense, tica, y vivo en una zona rural en Costa Rica que se llama Nicoya, queda como a 4 horas de la capital. Soy periodista desde hace 7 años, trabajo donde vivo, que es en Guanacaste, siempre he ejercido el periodismo en esa comunidad, entonces es como dar una perspectiva distinta o poner una perspectiva distinta sobre los medios de comunicación, historias de comunidades, digamos, rurales, ¿verdad? Costeras también, de poblaciones que usualmente no están representadas en los medios, ¿verdad? O con tanta periodicidad. Entonces, bueno, eso es lo que hago. Gracias, Noelia, por aquí. Bueno, un gusto. Mi nombre es Jacqueline Miranda, soy periodista originaria de El Salvador. Casi toda mi vida he vivido en la zona oriente, que es prácticamente el interior del país, pero me he movido a la capital. Y desde ahí me encanta proponer en varios medios de comunicación digitales temas que tengan que ver con salud sexual reproductiva, derechos humanos, y también encontrar esa perspectiva de periodismo de soluciones y contar las historias desde otra mirada. Sí. Ok, mi nombre es Alonso Martínez, también de Costa Rica. Tengo 27 años y tengo más o menos unos 5 años de estar en medios de comunicación. Ahí he buscado más que todo enfocarme en temas de política, derechos humanos y periodismo ambiental también. Y pues se disfruta mucho como esa cercanía con el público, ¿no? Listo, muchas gracias a Alonso, Jacqueline, Noelia y Jorge. Para empezar, quisiera que nos compartieran qué fue lo que los impulsó a escribir sobre las problemáticas que nos afectan como sociedad. Quiero que piensen en ese momento de injusticia o de indignación frente a alguna situación en donde decidieron tomar acción. Yo no sé si, me parecería difícil encontrar un momento como muy específico que tal vez fue como, ok, a partir de aquí, porque creo como que viene de un poco como de las historias que nos han atravesado, no solo profesionalmente, sino también personalmente, ¿verdad? O sea, cómo vas creciendo, en qué contexto vas creciendo, cómo te vas educando incluso, ¿verdad? O qué personas son las que te rodean. Entonces, por ejemplo, yo tengo muy claro en mi memoria, mi papá es una persona con discapacidad, ¿verdad? De las múltiples poblaciones que son vulneradas o que tienen más posibilidades de estar en vulnerabilidad. Entonces, cuando yo era chiquitita, crecía viéndolo como una persona cualquiera, ¿no? Y sí recuerdo como en el momento que me di cuenta que era una persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, como que cuando eso, ¿verdad? Fue como un momento muy específico que me di cuenta que era una persona con discapacidad, pero eso se suma a otro montón de experiencias que me fueron pasando, no sé, de adolescente, cuando empecé a entender un poco más por qué las mujeres también estamos como en una posición difícil o más difícil en esta sociedad. Y ya pues en la educación, ¿verdad? En la educación superior, en la universidad, empezás como a ampliar muchísimo más ese foco sobre los derechos humanos y cómo nos atraviesan, ¿no? Entonces me parece difícil encontrar un momento específico, pero yo creo que es como esa acumulación de historias a lo largo de tu vida. Cuando empecé a hacer pasantías en un periódico nacional y propuse mi primera historia periodística,
y era porque en una comunidad que vivía frente a una laguna, esa comunidad no tenía agua y para mí era una cosa absurda que vivieran ahí frente a un cuerpo de agua muy turístico, además muy conocido en el país, y que ellos no pudieran tener eso tan básico, ¿no? Como poder acceder al agua potable. Recuerdo que empecé llegando a esa comunidad con una cobertura de una pequeña protesta para reclamar agua y luego eso se convirtió en una serie de reportajes que al final de un proceso de 1 o 2 meses, la empresa de Acueductos Nacional logró instalarles al final el servicio, pero habían pasado más de 25 años o 30 años sin eso. Y éramos el único medio que estaba, digamos, cubriendo esa necesidad de la comunidad. Y para mí, el ver el poder que tuve en ese momento de escribir, de poder documentar el proceso, la historia, de recoger las voces de la gente, lo que reclamaba, y ver la respuesta que eso generó, que de alguna forma fue un cambio, para mí ese fue el momento en el que dije, me quiero dedicar a esto, quiero seguir intentando ayudar a las muchas necesidades en las que nacemos y vivimos en nuestras sociedades todavía hoy en día, y a través de mi trabajo, si yo puedo aportar un poco, pues creo que me voy a dedicar a eso el resto de mi vida. Excelente. Muy bien. Bueno, quizás comparto también mucho de lo que a ustedes han mencionado y también de cuestiones personales, porque recuerdo que aún cuando estaba en la escuela, ya cursando los últimos años ya para salir, recuerdo que en una de las clases de, educación social, que así le decimos en El Salvador, recuerdo que estábamos viendo el tema de la migración y recuerdo que justamente la maestra preguntó, por ejemplo, ¿quién de todas ustedes, porque, era una escuela donde solo iban niñas, entonces ella nos preguntó como, ¿quién de todas ustedes no tienen un familiar que esté en Estados Unidos, que esté en el norte, como se le dice comúnmente? Entonces yo recuerdo, desde donde estaba sentada, ver que nadie se atrevió como a levantar la mano en decir, yo no tengo ningún familiar que esté en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue como tratar de entender como por qué pasan esas cosas y también... por ejemplo, en mi familia, porque también tengo familiares que llegan solo como una temporada en el año, porque, no viven en El Salvador, viven en Estados Unidos. Entonces recuerdo que de pequeña, pues, haberle preguntado a mi mamá, ¿por qué mis hijos no están en El Salvador? Entonces ya salen como esas historias familiares, ¿no? De que se fueron por la guerra civil que hubo en el país. Entonces esos temas, de cierta manera, pues nos atraviesan de manera personal y también como tratar de entender eso, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas como pasan? ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Tratar de entender como ese trasfondo, esa historia y también tenerla presente para tratar de contar y entender mejor por qué estamos como estamos en la actualidad. Entonces, creo que ese sentimiento como de curiosidad que siempre tenemos presente, ¿no? Y también como esa capacidad de asombro aún en temas que están a nuestro alrededor y que a veces pasan desapercibidos. Claro. En mi caso, creo que en mi niñez, mi mamá era una persona muy, muy sensible. Y, ella era psicóloga y trabajaba con, hubo un tiempo que trabajó mucho con poblaciones como de una zona vulnerable de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pues estar como diariamente en contacto con ella, que me compartía como lo que hacía, ¿verdad? Y a lo que se enfrentaba, incluso yo de vez en cuando la acompañaba, como que ya uno se va como permeando un poco de esa sensibilidad, ¿no? Y cuando tal vez ya uno decide que quiere estudiar periodismo, pues ya va como notando tal vez algunas injusticias, por decirlo así, que a uno lo van llenando de este sentimiento de por qué esto es así, de no debería ser así, ¿verdad? Y creo que ya entrando como en mi carrera, en la parte laboral ya pues, estuvo el caso de 2 asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica que como para estar iniciando en ese momento sí me llegó a calar mucho y también sentir como que no era un tema que nos importaba a todos. Entonces creo que por ahí como ese fue como el punto ya más a nivel laboral que yo dije, ok, aquí hay algo que me gusta y que me interesa, ¿no? Listo. Dentro de las redes sociales hay una cantidad de contenido e información inmensa.
cómo lograr que los temas importantes como la justicia o el respeto hacia las personas sean atractivos y logren capturar la atención de su audiencia. Yo creo que lo principal aquí es que estos temas tienen que tener un rostro humano. A partir de ahí, creo que es muchísimo más fácil poder llegar a las distintas audiencias, ¿verdad? Y de esa forma, generar un poco de empatía, generar un poco de que la otra persona se pueda ver como representada de alguna forma y poder apelar un poco a esa sensibilidad de esto es una persona, a la que le pasa esto es una persona al igual que todos, ¿no? Okay. Sí. Yo creo que eso de Alonso, que coincido completamente. También hay que entender mucho cuáles son las formas de consumo de las personas. O sea, hablar de audiencias es como, no sé, como encasillar a la gente en que solo es una persona que está detrás de un teléfono, ¿no? Pero cómo nos gusta recibir las historias personalmente. Claro. Entender mucho esos lenguajes, esos formatos, ¿verdad? A veces, bueno, nosotros porque trabajamos desde medios de comunicación, pero hay muchísimos creadores de contenido de muchísimas temáticas, ¿verdad? Y yo creo que justo como viendo referentes, ¿verdad? Que si se están usando ilustraciones, por ejemplo, para contar o para hablar de temas, si eso es algo que nosotras y nosotros podemos también implementar desde el periodismo para empezar a acercar estos temas que, bueno, nosotros estamos súper convencidos que tienen que hablarse, ¿verdad? Acercarlos justamente a las audiencias. Entonces, es mucho, bueno, por dicha somos personas jóvenes, ¿verdad? Y nos es más fácil ponernos en los zapatos de otros como nosotros para ver cómo nos gustaría eso, como recibir la información, hablando de redes sociales, ¿verdad? Ahorita, no sé, los videos cortos, por ejemplo, y es bien retador para nosotros poder poner estas historias que son súper complejas en videos cortos, pero que es necesario porque es la forma en la que se está consumiendo la información, ¿no? Pero por ahí eso, yo creo que hablar un poco como de los lenguajes, ¿no? Que si usar cómics o que usar esto de videos cortos, ¿verdad? Y cosas menos aburridas. Yo siento que también tenemos que pensar en qué nos hace a nosotros como consumidores ver una historia y quedarnos enganchados con esa historia. Y eso es un ejercicio tan fácil como cuando vamos al cine y salimos del cine contando qué momentos tuvo esa película que nos hizo estar ahí pegados 2 horas, porque al final del día esto de las redes sociales es una batalla por la atención. Entonces, creo que muchas veces, desde los medios incluso, cometemos el error de contar las historias desde nuestra perspectiva como periodista y no incluir herramientas que pueden ser atractivas para la audiencia que hacen que se queden viéndola. Por ejemplo, una buena historia con un buen personaje, pero que ese personaje tenga un conflicto y tenga un contexto, tenga una narrativa que sea diferente, que sea llamativa, para que la gente de verdad se quede viendo. Entonces creo que nos hace falta como implementar muchas skills de storytelling, de atención, claro, y de entender qué nos hace, primero, antes de lanzar la historia al público, es como qué hace que yo vea la historia como consumidor y ponernos en el zapato del consumidor antes de ponernos en el zapato del periodista o del creador de contenido que está lanzando ese contenido al público. Es como lo que se mira ahora, ¿no? Lo que esté en tendencia, ¿no? Sí, yo creo que también es muy importante, o sea, en qué tono le estamos hablando a las audiencias, ¿no? Conocer como qué personas normalmente consumirían mi contenido, pero también tratar de llegar a esas personas que normalmente quizás no se sienten como muy relacionadas con lo que estamos publicando, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también el tono en el que les hablamos y las palabras que usamos, porque creo que las palabras importan bastante, y también para contrarrestar, ¿no?, esos otros discursos que se vuelven un poco problemáticos en redes sociales. Entonces, tener en cuenta el lenguaje que yo estoy usando para poder conectar con esas personas y que entiendan finalmente el mensaje que yo les quiero dar. Sí. Hablando de lo que sucede en sus países, ¿cuáles consideran que son los problemas más grandes que afectan a la juventud actualmente? Bueno, justamente en El Salvador a las juventudes, y también es algo que me atraviesa de manera personal, es justamente el tema de la vivienda, ¿no? O sea, preguntarnos cómo voy a conseguir una casa, cómo voy a comprar una casa, ¿no? O sea, está ajustando, por ejemplo, el sueldo de los trabajos para poder conseguir y tener una vivienda digna. Entonces, son probablemente 2 temas que se juntan, ¿no?
o sea, el acceso a una fuente de empleo y que los ingresos sean los adecuados para conseguir una vivienda, ¿no? Entender que es muy importante para los jóvenes tener un lugar propio, ¿no? Un lugar tan principal como dónde vamos a dormir por la noche, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante importante y que nos atraviesa justamente a los jóvenes. Viviendo en El Salvador y en Costa Rica. Uy, no sé si Alonso coincide con... Bueno, es que hay tantos, ¿verdad? No, pero creo que uno que tiene que ver también con cómo resolvemos estas cosas que son muy urgentes, pero estar en espacios de toma de decisión. Yo creo que es como algo demasiado urgente y que hace falta en las juventudes de Costa Rica, ¿no? Porque seguimos teniendo como estructuras que se centran en las personas adultas, ¿verdad? Estructuras políticas en los espacios de toma de decisión que están como organizadas para que sean las personas adultas las que las ocupen, y entonces cómo van a estar las personas adultas siempre resolviendo las cosas que atravesamos las personas jóvenes, pretendiendo que conocen lo que atravesamos, ¿verdad? Y sí que pueden escucharnos y sí que pueden consultarle a las juventudes, pero también es que necesitamos estar en esos espacios. Entonces, creo que eso es uno como de los principales problemas que podría entonces empezar como a resolver los muchos otros que tenemos. Pero yo creo que eso es como un poco la raíz, creo yo, ¿verdad? Para empezar a atender todas esas otras situaciones. Jóvenes en espacios de toma de decisión. ¿Tú coincides, Alonso, con eso? Sí, coincido totalmente. Y también creo que se puede relacionar de alguna forma con otro problema que yo considero que está actualmente como impactando mucho en Costa Rica, que es el de la seguridad. La inseguridad, ¿verdad? Actualmente estamos pasando un mal momento en cuanto a homicidios y problemas como internos, ¿verdad? Y pues nos hemos dado cuenta que cada vez se reclutan más personas jóvenes en estas bandas como criminales, ¿verdad? Creo que eso es como un llamado de atención, ¿verdad? De qué está pasando en nuestras estructuras como sociedad, ¿verdad? Que los jóvenes, no sé, una persona de 12 años, 15 años, ahora decide irse por ese camino, en lugar, por ejemplo, de, no sé, seguir en el sistema educativo, ¿verdad? Y creo que ahí hay un problema también como que se van a ir como hilando, ¿verdad? Como ya el que mencionaba Noé también, y también como pues un deterioro de la misma educación en Costa Rica que hace que pues ya esos jóvenes pues encuentran más atractivo irse por el otro camino, ¿no? Claro. ¿Y Jorge? En Nicaragua, por la situación que es evidentemente conocida a nivel mundial, que la juventud, creo que lo primero que se nos viene a la mente como joven, pensar que cuál es el gran problema que tenemos, porque de ese parten el resto de las cosas que podemos necesitar, es un tema de libertades, ¿no? Libertad de poder decidir, de hasta libertad económica, libertad de movilidad. Entonces creo que ese es como lo que nos cruza a todos, es eso, y mucha desesperanza también, porque en medio de todo lo que ocurre, también la juventud se siente sin salida, y hay una fuga de cerebros enorme, mucha gente que ha decidido migrar para buscar nuevas oportunidades en otros países, y eso también al final del día o en cierto tiempo va a terminar pasando la cuenta al país, porque es mucha gente que pudiese estar dentro creando empresas, cambiando cosas, pero que por muchas situaciones pues, hoy no está. Entonces creo que esa es la única palabra que resume todo lo que ocurre en Nicaragua. Claro. A veces parece que defender causas justas o temas importantes es visto como algo difícil o incluso negativo. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Y qué estrategias podríamos adoptar para cambiar esta percepción? Yo creo que a veces sentimos como esos temas como algo lejanos, ¿no? Como algo que no nos atraviesan, o sea, decir como el concepto, ¿no?, de derechos humanos y empezar a hablar como de justicia, libertad, y muchos otros, ¿no?, que engloban exactamente la palabra, a veces se vuelven como muy ajenas o como que algo que es bastante abstracto, ¿no?, como algo que no me sucede a mí o algo en lo que es difícil para mí conectar. O sea, puede ser algo que a las personas les suceda, ¿no? Pero creo que también hay que tratar como de relacionar esos temas, como hacerlos más cotidianos. O sea, algo que sucede como en la cotidianidad,
algo que es tan, o sea, tan común como decir el acceso al agua, por ejemplo, algo que nosotros ocupamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, hacer esos temas como más cotidianos, siento yo que podría ser la clave como para llegar a esas personas que casi no conectan con el término, o sea, hacer de los términos como algo más amigable, algo que es fácil de digerir. Claro, hace falta empatía, ¿no? Sí, sí, yo creo que, o sea, eso, falta empatía, no sé por qué, como que como sociedad de repente no nos gusta involucrarnos, como que cada vez nos reunimos menos, hay como tal vez un sentimiento como individualismo, ¿verdad? Como sabemos que hay alguien luchando por esto y ya, o sea, hay alguien ya que está como dando la lucha, ¿no? Entonces como que hay que hacerlo, o sea, que es difícil, pero que es necesario, es Más muy involucramiento necesario. de... Exacto, y no sé, ¿verdad? O sea, de repente eso, el que decía Jackie, o bueno, incluso la historia que contaba Jorge del agua, es como todas necesitamos agua todos los días, pero de repente sabemos que ahí se va a resolver y no, o sea, tenemos como que empoderarnos de alguna forma, ¿verdad? Y saber que si no nos metemos en la lucha, probablemente ahí va a seguir o va a costar más o va a tomar más tiempo, ¿no? Y es difícil entonces emprenderla, pero sí que hay que hacerla. Entonces no es fácil. O sea, sí es cierto que meterse como en esta lucha por los derechos humanos no es fácil, pero es necesario. ¿Tú qué opinas, Alonso? ¿Qué podríamos hacer para que la gente tenga más empatía ante causas justas? Sí, bueno, yo creo que lo que dice, ¿no?, del individualismo me parece que como que es lo principal, ¿verdad? Porque si el problema del otro no me siento identificado con el problema del otro, entonces ese problema no me importa de alguna forma, ¿verdad? Se ha empezado a ver así. Y yo creo que al final de cuentas, pues estamos como en una sociedad y que todos en grupo y así debería como ser idealmente, a ver, formar redes, que la misma, no sé, entre comunidades, entre activistas, una misma, ¿cómo se llaman? Los mismos, pues en este caso periodistas, algo por el estilo, ¿verdad? Creo que por ahí se podría, a ver, como contrarrestar tal vez ese individualismo y poder que todos o que más personas se sientan involucradas en una lucha, que se sientan involucradas en un problema y que dejarlo de ver todo tan ajeno de que ajá, eso termina o mi vida termina donde termina mi casa, ¿verdad? O mis intereses terminan ahí, ¿verdad? Sino verlo como, pues no sé, que, a ver, incluso, no sé, se me ocurre en Costa Rica, por ejemplo, una comunidad en la zona, en la provincia donde yo vivo, que se llama Cartago, ¿verdad? En la zona alta, pues estuvo teniendo problemas con el agua otra vez. Y, ¿verdad? Como que estaba contaminada con un plaguicida. Y, a ver, creo que esa lucha, digamos, que se dio ahí, igual se sectorizó mucho, nada más para ellos. Y entonces yo me pongo a pensar también como... ¿quién dice que, no sé, ya sea yo o algún familiar o alguna persona de mi comunidad en unos años va a tener que llegar a vivir ahí, ¿verdad? Y que ojalá, digamos, ya en ese momento que él pueda llegar ahí, ya ese problema del agua se haya solucionado, ¿verdad? Y, o sea, ojalá, ¿verdad? Como que esa lucha haya dado frutos, ¿verdad? Pero creo que a ver, creo que no se puede nada más como individualizar o nada más como sectorizar, sino que realmente eso en algún futuro cercano o simplemente porque son otras personas también, nos afecta a nosotros, nos puede llegar a afectar a nosotros y nos afecta a nosotros como sociedad y como personas en general, ¿no? Impulsar la colectividad. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Jorge? Sí, yo creo que tenemos que pensar en comunidad, tenemos que pensar en que dejar de pensar en el sentido de esto les afecta a ellos y no a mí, ¿no? Claro. O como separar al grupo. Por ejemplo, cuando se habla de migrantes, siempre es como ellos los migrantes y nosotros no. Y en realidad la migración en América Latina en general y en Centroamérica sobre todo es un tema que traspasa a todas las familias. O sea, es rara la familia en Centroamérica que no tenga un migrante en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando
vemos situaciones ahora que cruza mucha gente de Sudamérica y que va camino hacia Estados Unidos y pasa por nuestros países, siempre vemos como, los migrantes, los vemos como ellos, pero en realidad ellos terminan siendo nosotros. Venimos, nuestras sociedades están construidas de migraciones fuertes, históricas, poderosas. Al final todos somos migrantes. Claro. Y entonces creo que es comenzar a ponerse en el zapato del otro, comenzar a pensar si ese otro fuese yo, si esa fuese mi hermana, mi mamá, mi hermano. O sea, cuando comencemos a ponernos en el zapato de las otras personas, realmente vamos a tener un poco más de empatía y a tomar acción en lo que sea que queramos hacer. Pero creo que eso es lo principal, ponerse en el zapato del otro para verlo desde ahí. Sino verlo como personas en movilidad, ¿no? Personas que se mueven. ¿Tienen alguna historia o experiencia en donde algún reportaje suyo o su contenido haya influido para que las personas cambien su forma de ver las cosas? Yo creo que, bueno, siempre cargamos mucho las personas periodistas como con ese peso, ¿verdad? De hacer cambios, ¿verdad? Y obviamente es algo que nos movilizó, yo creo, a estudiar comunicación, a estudiar periodismo, a contar estas historias porque vemos que hay injusticias y porque queremos que cambien. Entonces, a veces no todo sale como queremos, ¿verdad? O sea, que hablo sobre un tema y no sé, que ya hay una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa para cambiar esto que yo revelé. No siempre sale así. Pero sí puedo recordar una historia que de hecho tiene que ver con migración. En la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, fuimos en una alianza periodística de varios medios de comunicación, uno que se llama, bueno, yo trabajo en La Voz de Guanacaste, que es un medio de comunicación ahí en la provincia de Guanacaste. Nos aliamos también con Confidencial de Nicaragua y con Interferencia de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Hicimos un trabajo como bastante diferente, que yo creo que justo conectó mucho con más personas que tal vez de otra forma no llegan a entender o a empatizar con las personas migrantes. Entonces lo que hicimos fue irnos a una comunidad fronteriza y reunir a niños y niñas que o eran migrantes o que sus familias habían migrado de Nicaragua hacia Costa Rica para ver cómo es que ellas y ellos perciben la migración, ¿verdad? Cómo es que la encarnan, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque muchas veces desde el periodismo, ¿verdad? Llegamos nada más como con un micrófono y empezamos a entrevistar a las personas, pero este fue como un trabajo de construcción más bien, colectiva, digamos, con los niños y niñas, donde hicimos una actividad y ellos y ellas dibujaron, ¿verdad? Que estos conceptos, de nuevo, que suenan tan abstractos, pero que realmente están más cercanos a nosotros y a nosotras de lo que realmente pensamos, ¿no? Y entonces ellos hicieron estos dibujos, dibujaban, por ejemplo, muros que cruzaron entre Costa Rica y Nicaragua, o de Nicaragua hacia Costa Rica, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos al final fue contar estas historias de migración a través de los ojos de niños y niñas y a través de sus dibujos sobre todo. Entonces, ese trabajo, a ver, de nuevo, es como, no sé si cambió, no tengo como ahorita en recuerdo que alguien nos haya escrito y fue como, ay, cambié la forma en la que yo percibía la migración, por ejemplo, pero sí sé que fue un trabajo que conectó, ¿verdad? O tocó las fibras de muchas personas por los comentarios ahí que nos dejaban sobre cómo entienden estos temas desde la visión de los niños y niñas. Claro, pero esa experiencia para ti fue como clave para... Sí, creo que también es como desde una experiencia personal, ¿verdad? De la construcción de la historia, de nuevo, no como ir a extraer información, sino como colectiva, ¿verdad? Que al final es importante contar esas historias, no como desde nosotros las vemos, sino como cómo la viven las personas protagonistas justo de estas historias. Claro. ¿Tú, Jorge, tienes algo similar? Sí, pero quería agregar que lo poderoso de esa historia también es que fue un ejercicio colectivo, sí, en donde no solo fue un periodista con una mirada, con un sesgo incluso, porque muchas veces llegamos con una máscara ahí a recoger la historia, sino que llegó en un ejercicio colectivo en el cual muchas personas involucradas trataron de dar voces y también de sentarse ahí, escuchar durante horas, invertir tiempo para humanizar al final las historias, que eso es lo importante. En mi caso, una historia que
que creo que logró, y es muy reciente, hice un trabajo sobre los migrantes en venezolanos en Colombia, cómo no pueden acceder ni siquiera a una cuenta bancaria después de tener años ahí. Incluso conté la historia de una chica que emigró y que hoy tiene 2 negocios y tiene trabajadores migrantes también a su cargo, pero que no le han abierto una cuenta bancaria, simple y sencillamente porque hay un muro financiero que obstaculiza esto. Así se llamaba el reportaje, el muro financiero que los migrantes intentan derribar en América Latina. Y después del reportaje fue interesante que ella misma me contó que hubo cierto impacto. Le invitaron, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la invitó a un panel para conectarla con otros empresarios locales y inmigrantes también, y otras personas también que salieron en el reportaje. O sea, como que sirvió la historia para entrelazar personas, para visibilizar una problemática que muchas veces no se habla desde el tema de migración, porque siempre hablamos de la caravana, siempre hablamos de el migrante que está en la frontera, el que está cruzando, pero ¿qué pasa con los que ya llegaron? ¿Qué pasa con los que están intentando construir una vida en otro país? ¿Qué problemas, qué obstáculos se enfrentan? Entonces creo que esa historia que fue hace poco relata muy bien como lo que podemos hacer nosotros del ejercicio de cambiar la mirada, dar nuevas narrativas a este tipo de situaciones sociales. Claro, qué interesante. Jacqueline, Alonso, ¿ustedes tienen alguna experiencia o qué les parece que es clave como para lograr este cambio, ¿no? de ver las cosas en las personas? A ver, creo que no es tal vez una experiencia tan individual, sino, y me voy a retroceder al ejemplo que les estaba contando ahorita sobre el agua en esta provincia de Costa Rica. Pues esta lucha que empezó como este movimiento como ecologista, digamos, en esta zona en específico, fue acompañada por algunos medios de comunicación, ¿verdad? Como intentando difundir las nuevas como noticias o nuevos descubrimientos que ellos iban teniendo. Y pues la lucha de ellos en este caso empezó a hacer como intentar prohibir o que se prohibiera este plaguicida que estaba afectando a esta zona, bueno, que contaminó el agua de esta zona en específico, ¿no? En este caso como que fueron más o menos que 1 año más o menos de estar como dándole seguimiento al tema, estar pendiente de lo que ellos nos decían, tal vez aportando piezas como individuales, ¿verdad?, a los diferentes medios de comunicación que estábamos atentos. Y al final se logró, o bueno, la Sala Constitucional de Costa Rica prohibió este plaguicida y ordenó como que se limpiaran estas fuentes de agua, ¿verdad? Y les dio como una solución a esta población, ¿verdad? Que al final de cuentas, como les digo, como tal vez no fue una lucha o un trabajo propio de uno, ¿verdad? Pero que es eso que uno generó como este acompañamiento. Y al final recuerdo que cuando se dio esta prohibición, muchas personas de esta comunidad, ¿verdad?, nos escribieron y nos agradecieron básicamente por dar este acompañamiento como constante, ¿no? Por varios meses, ¿verdad? O en este caso como 1 año aproximadamente. Ok, eso es incidencia. Sí. ¿Tú, Jacqueline? Bueno, yo recuerdo que, bueno, de hecho hace poco, ¿no?, publiqué un reportaje de, bueno, esta temática de salud sexual y reproductiva, que era acerca del cáncer de mama y las dificultades que hay desde el interior del país para movilizarse a la capital, donde está prácticamente el tratamiento completo. Entonces recuerdo que una vez ya publicado el reportaje en el medio feminista Alaraca, recuerdo que una de las personas que nos estaba ayudando, ¿no?, bueno, que estaba colaborando, ¿no?, con los datos, ¿no?, la directora creativa de Alaraca, recuerdo que ella dijo que le compartió el reportaje a una amiga suya que estaba pasando una situación parecida, ¿no?, de cáncer. Y que la reacción de ella fue como de sorpresa porque no se imaginaba que estas situaciones pasan en el país, ¿no? Entonces creo que cuando un reportaje logra conectar con una persona, creo que es muy importante cuando alguien logra entender que pasan otras cosas que a veces están como desapercibidas. Entonces recuerdo que lo compartí también en mis redes sociales y hubo una muchacha que también reaccionó a la publicación y es como alguien que tenía una situación parecida
porque en su casa su mamá pasó por lo mismo. Entonces creo que a veces las personas como que, ya sea que pasan por enfermedades así o por una situación similar, o alguien en su familia lo pasa, creo que se siente como ese sentimiento de al fin se está contando, al fin esto se está dando a conocer. Entonces creo que a veces es un poco difícil como medir el impacto que tienen las cosas que nosotros publicamos, ¿no? O sea, reportajes y historias, pero en la medida en la que al menos una persona te diga algo de referente como esto cambió mi visión o esto me hizo entender las cosas de otra manera diferente, creo que eso es muy valioso. Sí, de acuerdo. Cuando se enfrentan a problemas como la censura, amenazas o el llamado hate o acoso en las redes, ¿cómo logran seguir adelante? ¿Qué consejo le darían a otros jóvenes para que no se desanimen y continúen trabajando por sus convicciones? Bueno, la censura ha venido de todos lados, históricamente, muchos medios se han enfrentado a esto, pero creo que nosotros ahora tenemos una oportunidad impresionante a través de la tecnología. Y muchas herramientas tecnológicas, incluso la inteligencia artificial, hoy en día está ayudando a que nuestro mensaje llegue, a comunicar cosas sin poner en riesgo a personas, sin exponer a personas. WhatsApp, las redes sociales, o sea, son herramientas que hoy en día están siendo muy usadas por todos los periodistas que por alguna u otra razón no pueden expresar sus opiniones libremente, no pueden incluso firmar sus historias por los contextos en los que se encuentran. Entonces, si hay alguien que se encuentra en una situación como esta, yo les recomendaría que se apoyen de la tecnología, porque hay muchísimas cosas que hoy nos están sirviendo mucho para poder de alguna forma vencer estos obstáculos. Claro, eso en cuanto a la censura. ¿Y qué pasa con el acoso en las redes? Cuando empieza a llegar esos comentarios negativos o no tan gratos. Yo creo que a veces caemos como en lo que nos dicen, como no te fijes tanto en los comentarios, ¿no? Pero a veces es un poco difícil como no entrar en la publicación y ver como qué están las personas diciendo, ¿no? Entonces hay también como que tener cuidado con los comentarios que leemos, porque a veces a uno le calan más los malos comentarios que los comentarios buenos, ¿no? Entonces creo que hay que tener también como ese espacio para desconectarse de lo que uno está viendo, de lo que uno está leyendo, de lo que uno está recibiendo, y también compartirlo con otras personas en plan cómo eso me hizo sentir a mí, o como si hay ya sea ejercicios personales que uno haga como para contener y volver a la realidad y decir, ok, esto lo dijo una persona en internet, me afecta, pero de qué medida yo puedo como afrontar eso, ¿no? Como qué cosas me están sirviendo a mí, de sigo haciendo esto por este motivo que a mí me impulsa a seguir contando estas historias, estos reportajes, a pesar de que al menos una persona en redes sociales me haya dicho, ya sea un comentario directo hacia la persona, porque a veces los comentarios no son para el trabajo, ¿no?, que se ha publicado, a veces son ya sea para el medio de comunicación en donde se publicó o incluso para el periodista de manera personal, ¿no? Entonces creo que también hay que tener esos espacios y construir esos espacios también, ya sea con personas que conectan con nosotros como colegas periodistas, que puedan decir, yo también estoy pasando por lo mismo, te entiendo y te apoyo de esta manera, ¿no? Y a veces ese acoso puede también funcionar como una forma de censura, ¿no? Puesto que puede inhibirte a que continúes haciendo tu trabajo. Sí, a ver, bueno, yo coincido mucho con lo que dice Jackie, ¿verdad? O sea, como creo mucho en los procesos, tipo tener establecido, ya sea en los medios de comunicación, ¿verdad?, en las estructuras organizacionales y también como individuos, cómo atender a esta situación. O sea, al menos tener un panorama, ¿no? Como de qué hacer si de repente, no sé, te empiezan a escribir directamente a tus redes sociales, que eso esté de alguna forma en un protocolo, pero también creo que hay que tomar muchas medidas previas, ¿verdad? Porque pensamos en redes sociales, pero todavía también salimos a reportear a las calles, ¿verdad? Claro. Y nos vemos muy expuestos y expuestas nosotras, pero también a las personas con las que estamos hablando. Entonces creo que esos protocolos de seguridad, ¿verdad?, seguridad humana, son súper importantes a la hora de que estamos construyendo estos contenidos, y que también yo creo que tienen que encender luces de que no es ir a contar una historia a como dé lugar, por ejemplo, porque puedes ponerte en riesgo vos y puedes poner en riesgo a las personas también
de las cuales estás contando una historia. Entonces, en la medida que puedas tener como toda la certeza posible, yo sé que no se puede al 100%, pero sí como toda la certeza posible, las previsiones posibles para irlo a hacer con la mayor seguridad que se pueda. Antes, ¿verdad? Antes, durante el reporteo, por ejemplo, de una historia donde efectivamente va a haber mucha gente que no está de acuerdo con que se cuente una historia, porque le afecta su bolsillo o le afecta sus ideales, por ejemplo. Entonces, esos protocolos previos y posteriores creo que son bien, bien importantes. Yo quiero agregar ahí que algo que he aprendido en mi experiencia es que si la historia pone en riesgo al periodista o a una de las fuentes, no vale la pena. Si existe el mínimo riesgo, honestamente, debería ser descartada. Y eso es algo que a muchos periodistas sé que les cuesta entender. Pero si algo que vos vas a publicar va a afectar a alguien, en realidad vale la pena la publicación de esa historia. Y hay que cuestionarse eso también uno. El poder que tiene al lanzar información abierta y las repercusiones que eso pueden tener en otras personas. Incluso yo he estado en situaciones en las cuales hay gente que me dice, yo quiero hablar y yo quiero salir y yo quiero decir, y me ha tocado decir, yo decidir, no lo voy a poner, porque sé que eso puede tener una repercusión para esa persona. Entonces son decisiones difíciles, son dilemas que uno se encuentra, dilemas éticos periodísticos, pero que los tiene que asumir, y que si no ha llegado a ese punto, no te ha tocado enfrentarte a esos dilemas, hacer protocolos y escribir ideas. ¿Qué haría yo en esta situación? Publicaría la historia. Si está en riesgo alguien, si puede pasar algo, si puede existir alguna repercusión, lo haría. Eso, cuántos pros, cuántos contras puede tener, hacer un balance. Y creo que ese ejercicio debería ser constante, no solamente en investigaciones periodísticas que revelan corrupción u otras cosas, sino también en reportajes más cotidianos, entre comillas, en cosas que publicamos, en historias que relatamos y en los cuales nosotros estamos poniendo a gente, exponiéndolas, sus ideas y sus valores. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos que cuestionarnos esa responsabilidad que tenemos también más seguido. De acuerdo. Y en tu opinión, Alonso, ¿qué experiencia tienes en este tema? Coincido mucho con lo que dicen Jacqueline y Noelia. A ver, creo que hay que tener primero como una red bastante fuerte de apoyo, ya sea como de amigos o colegas, a los que podamos acudir en caso que, por ejemplo, llueva, como dicen, o el hate, ¿verdad? Como los malos comentarios y más, para sentir como esta zona segura, ¿verdad? Y no sentirse como tan expuestos a esos comentarios. Luego creo que otra herramienta, digamos, que brindan las redes sociales son como silenciar comentarios. Y yo creo que es totalmente válido cuando pasan están ese tipo de episodios, ¿no? ¿Verdad? Lograr tener como, ok, bueno, voy a alejarme un poco de esto, no me está siendo, ¿cómo se llama? Bien para mi salud, me está afectando, ¿verdad? A mi día a día. Y también creo que otra posibilidad es incluso alejarse un poco por un momento de las redes sociales, darse su espacio, ¿verdad? Sin perder de vista que obviamente las redes sociales actualmente es como nuestro canal de difusión, y yo creo que también de muchos activistas como el principal, ¿verdad? Entonces, sin alejarnos del todo de eso, pero sí saber o darnos esos espacios de decir, bueno, yo creo que por un rato, por un momento podemos como... Darse un tiempo. Un tiempo, sí. Ajá. Hay que invertir en nuestra salud mental también. Claro. Y no solo los periodistas. O sea, en realidad, todos los que tenemos un perfil en redes sociales, porque estamos expuestos. O sea, aunque uno diga, sí, es que yo tengo mi perfil cerrado, es que yo no tengo muchos seguidores, en realidad tenemos que invertir en nuestra salud mental, porque así como cuando salimos a la calle nos exponemos a un mundo de cosas, igual se replica esto en las redes sociales. Y creo que es fundamental que todos los ciudadanos en general invirtamos en nuestra salud mental para protegernos de esa forma. De acuerdo, totalmente. En la actualidad las redes sociales ejercen un poder enorme. ¿De qué manera podemos utilizarlas para abordar y transformar los problemas que nos afectan o que nos afectan a nuestra generación, a nosotros como jóvenes? Yo creo que
partir de tener una idea de algo que nosotros vemos que es importante y que es necesario como transmitir y que más personas lo entiendan y también conecten con eso. Puede ser como tan sencillo como crearse una cuenta en redes sociales que sea justamente para eso, ya sea si va a tener como algún enfoque periodístico o no, o que sea como digamos de divulgación de algún tema, ya sea como de divulgación de contenido de educación, de ciencia, de salud. Creo que puede ser cosas que ayuden a más personas que están interesadas en esos temas a buscar que si hay otras personas que están contando esto y que me están ayudando a mí a entenderlo de mejor manera. Creo que puede ir por ahí. Ok. Sí. Yo creo, y también siempre como no vernos como uno más de alguna forma, porque a veces de repente yo puedo estar convencida o quiero hablar, ¿verdad?, sobre algún tema, pero creo que ya hay un montón hablando sobre lo mismo, pero creo que justamente las redes sociales lo que nos permiten es ver realidades de tantos lugares, ¿verdad? O sea, ahorita nos conectamos con cosas que están pasando en cualquier parte del mundo, básicamente, y por ejemplo, desde una comunidad, por dar un ejemplo, en Costa Rica, que está viviendo algún atropello, algún derecho que tienen, o sea, ya de por sí hablar, abrirte una cuenta, no sé, o desde tu propia red social para hablar sobre ese tema, sin importar de que estás hablando como una microrealidad, tal vez, pero yo creo que esa es una gran ventana, ¿no?, como que dan las redes sociales de poder llegar un mensaje a dimensiones que no puedes ni siquiera imaginar. Entonces, creo que es una gran herramienta que de hecho está permitiendo como conectar a un montón de gente, ¿verdad?, con temas que de otra forma no se enterarían. ¿Y tú, Jorge, cómo utilizas tus redes para abordar estos temas? Yo creo que todos los seres humanos tenemos un contenido valioso que compartir, tenemos valores también que podemos compartir y esa es la oportunidad que nos deja la época en la que estamos viviendo. Al final es compartir cosas que construyen y no cosas que destruyen. Es compartir cosas que conecten con otras personas. Yo no me imagino los periodistas de hace 40 años intentando dar una noticia de Medio Oriente o dar una noticia de lo que ocurre en Europa del Este ahora mismo. O sea, era mucho más complejo y más difícil. Nosotros tenemos eso al alcance de un clic. Y esa es una oportunidad que muchos probablemente desaprovechan, pero que ahí está. Y la podemos tomar para poner voces que de otra forma no serían escuchadas. Y lo podemos hacer usando las redes sociales, o lo podemos hacer usando la tecnología. La voz de indígenas en comunidades muy remotas de nuestros países hoy pueden ser escuchadas a través de podcasts, a través de cuentas en redes sociales, de organizaciones que dan estas voces. Y eso antes era muy complejo porque se limitaba a los medios tradicionales. Si no aparecía en un periódico, no existía. Y a ir al lugar, ¿no? Sí. Entonces, A creo estar que físicamente. sí, o ir al lugar, y eso lo tenemos que aprovechar, y creo que allí es donde está el poder de las redes sociales, en el construir puentes y en permitir que esas voces que antes no eran escuchadas comiencen a salir al público y sus temáticas también comiencen a ser discutidas a nivel social. ¿Tú coincides con eso, Alonso? Sí, totalmente. O sea, como les dije, también creo que las redes sociales son como actualmente el canal de difusión principal de, bueno, nosotros como periodistas y también de los activistas, ¿no? A ver, creo que uno puede potenciar la voz, como el caso que nos contaba, ¿no?, digamos, o como el ejemplo que dio de que un tema muy local, digamos, se pueda volver conocido, ya sea a nivel país, ¿verdad? O bueno, como también el ejemplo que daba Jorge de diferentes problemáticas que pueden ocurrir en otros lados del mundo, que las podemos como aterrizar tal vez a nuestras realidades, en nuestras distintas redes sociales y que no, o sea, a ver, potenciar esa voz o ese problema y que no se vuelva como tan ajeno, ¿verdad? Que ya las personas puedan decir como, bueno, si es algo local o algo a nivel de Costa Rica, por ejemplo, a ver, darle, o que se dé conocimiento de que eso está pasando en Costa Rica, ¿verdad? O bueno, algo como lo que dijo Jorge, ¿verdad? Que eso está pasando en el mundo, ¿verdad? Y no vernos nada más como una burbujita. Creo que eso es como una de las principales como
puntos positivos, digamos, o los que se les puede explotar o sacar mucho provecho de las redes sociales, como para ya sea el trabajo, no sé, de activistas o incluso, bueno, de periodistas en este caso, ¿no? ¿Qué consejo le darían a alguien que quiere comenzar a hablar de estos temas complicados o importantes como la justicia, los derechos humanos en sus redes sociales? ¿Qué le dirían? Yo le diría que lo humanice, que ponga las historias de la gente primero, que eso sea lo más importante, más allá de discurso, en vez de priorizar lo que dicen organizaciones o políticos, que priorice lo que dice la gente, que es al final del día lo que más importa, darle voz a la gente, darle voz a esos reclamos, darle voz a esas injusticias que pueden estar ocurriendo y que al humanizar esta práctica periodística, sin duda alguna va a generar una mayor conexión con toda la audiencia. Eso hace exitoso cualquier contenido, eso hace exitoso las historias, incluso hace que alguien que está al otro lado del mundo se pueda identificar, porque al final del día los problemas se interlazan, ¿no? O sea, lo que le puede estar ocurriendo a alguien en Centroamérica o a una comunidad de pescadores en Costa Rica o en Nicaragua o en El Salvador, le puede estar ocurriendo a una misma comunidad de pescadores en Argentina o en Sudamérica. Y creo que ahí está el poder que tenemos a través de la tecnología de no solo de difusión, sino de generar impacto y de generar un puente. Ahí el periodismo de soluciones, por eso es una de las cosas que me encanta, porque da la oportunidad de mostrar soluciones que se están aplicando en un país, pero que pueden ser replicables en otras partes del mundo. Ok. ¿Y tú, Jacqueline, qué consejo le darías a un joven creador de contenido? Yo creo que se puede partir como de la experiencia personal que tenemos nosotros al conectar con contenido que vemos en redes sociales, ¿no? Puede ser ya sea, si a mí me gusta un canal que sea de ciencia, por ejemplo, y lo que yo quiero contar sea de salud o de educación, incluso como de temas sociales, creo que se puede uno inspirar como en otras personas, en otros creadores de contenido, ya sea periodistas, ya sea medios de comunicación. Creo que puede ir por ahí, ¿no? Encontrar como una inspiración en contenido que a nosotros nos gusta y de pensar, ¿esto cómo lo puedo adaptar yo incluso a la comunidad que yo creo que yo quiero crear en redes sociales, ¿no? Creo que se puede partir también de pensar ya sea, no solo me voy a parar, digamos, frente a una cámara y voy a subir videos a TikTok, ¿no? Que puede ser como, o sea, un mecanismo actual, ¿no? Que es justamente subir videos a estas redes sociales, ¿no? Pero también pensar en, más allá de lo que yo voy a decir, que también puedo aprender de la comunidad que yo voy a construir en redes sociales, ¿no? Que creo que puede ser como un buen mecanismo tanto para entender la aceptación que tiene de lo que yo quiero hablar en redes sociales, tanto como de ideas que las mismas personas a las que les empieza a gustar tu contenido te puedan dar como más ideas para seguir haciendo lo que uno quiere contar, ¿no? Lo que uno quiere transmitir. Sí. ¿Tú qué me dices, Alonso? A ver, me gustaría como hacer énfasis como en que, no sé, mi principal recomendación es que lo que vayan a publicar o a compartir se sostenga de fuentes confiables, ¿verdad? Como que tiene que existir como pues ese respaldo, ¿verdad? Para que las personas o sea, que se note, ¿no? Que esa información no está siendo nada más dada como por arte de magia, ¿verdad? O de la nada, sino que realmente hay sustento ahí, ya sean fuentes científicas, fuentes periodísticas, ¿verdad? O más. Eso puede ayudar muchísimo a tener un contenido efectivo y ganar credibilidad con lo que vayan a compartir, ¿no? También creo que el tema como de la seguridad, ¿verdad? Es importante como tanto a nivel personal, cuidarnos, como estábamos hablando ahorita, tener nuestras redes, tener como claro que estamos expuestos a un gran, no sé, una gran cantidad de problemas, ¿verdad? Y también creo que seguridad de las personas o del contenido que vamos a compartir, no sé, no compartir imágenes sensibles o evitarlo, también proteger como derechos de la niñez, derechos de otras personas, pues tenerlo muy en cuenta a la hora de querer como pues amplificar estos mensajes o esta información que queremos compartir.
Y en tu experiencia, Noelia, ¿qué consejo nos puedes dar? Yo coincido, o sea, no voy a repetir como todo lo que ya dijeron las Jackie y los chicos, pero sí como que saber, o sea, que lo hagan de fijo. O sea, yo soy full como apoyo todo lo que surja, pero sí que se haga con mucha responsabilidad, ¿verdad? O sea, como que justo eso, que puedas investigar muchísimo de qué vas a hablar para tener como mucha certeza de lo que vas a decir y hacerlo de forma muy responsable, porque más bien ahorita también hay demasiado, ¿verdad? Hay demasiado en las redes y mucho contenido que está construyendo, pero también mucho contenido que, digamos, que puede ser que no está construyendo. Que destruye. Que destruye. Entonces, yo creo que hay que tener eso, como mucha certeza de lo que estás diciendo, cuidar muchísimo el lenguaje, o sea, verificar demasiado bien todo lo que estás diciendo, la forma y el fondo, para llevar un mensaje que realmente sea relevante y que llegue de la mejor forma. Y saben que se nos olvida también, y creo que es bien importante, el para qué. El para qué quiero hacer esto. Y eso alguien que está pensando en no sé, en lanzar un proyecto o un medio, un podcast, lo que sea, es preguntarse para qué quiero hacer esto de forma genuina. Y el para qué puede ser muchas cosas, el para qué puede ser para generar un impacto, para hacer un cambio social, para hacerme famoso, o sea, que también es válido, pero preguntarse bien el para qué, cuando uno tiene para qué claro, sin duda va a fluir mejor el proyecto, va a tener mayor alcance, va a poder generar mejor engagement con la audiencia. Entonces, preguntarte para qué, y entonces pueden decir, pero ¿cómo encuentro mi para qué? Que ese también es otro gran dilema que tenemos los humanos. Fijar el objetivo muy claramente, ¿no? Sí. Para entonces que nos vaya bien, ¿no? Haciéndolo. Creo que de ahí hay que partir. ¿Para qué quiero hacer esto? Sí, es como la base, ¿no? Es Como como la la base. base del proyecto que quieras Sí, potenciar. hace poco lancé un podcast de migración y mi para qué es justamente darle voz a voces migrantes que no están en los medios tradicionales de comunicación o a historias que no se cubren en los medios tradicionales y darle una nueva perspectiva al tema de la migración, humanizarla de alguna forma. Ese es mi para qué. Entonces, si alguien está pensando en lanzar un proyecto ahora, pregúntese para qué de verdad lo quiere hacer esto, qué busca, cuál es su objetivo. De acuerdo. Bueno, y ya casi para ir cerrando, cuando piensan en el futuro, ¿cómo visualizan el papel de los jóvenes en el cambio social? Yo creo que hay muchos jóvenes que están muy interesados en lo que está pasando en nuestros países, incluso a nivel regional. Entonces yo creo de que, o sea, mi perspectiva, ¿no? Mi idea de ver el futuro para mí puede ser esperanzador, ver que hay más personas que se están sumando, ya sea porque deciden en sus propias redes sociales subir un video contando de lo que está pasando. Incluso a veces no se cree que lo que uno está contando va a tener cierta repercusión y a veces se genera como esa sorpresa de ver que hay más personas que están aceptando lo que otros jóvenes están contando, incluso otros jóvenes que llegan a empatizar con cierta situación que esté pasando en sus países, en su región, incluso en su comunidad. Entonces, yo lo veo esperanzador el futuro realmente, que hay incluso más jóvenes que ya sea se sumen a subir contenido a redes sociales o incluso se sumen a ser periodistas. Sí. También yo creo como que ahorita las juventudes estamos teniendo conversaciones que las generaciones anteriores no tenían, ¿verdad? Entonces eso me da como mucha esperanza también, como Jackie, de que realmente estamos construyendo desde una conciencia más plena tal vez, en todos los sentidos, ¿verdad? De acuerdo. Para mí está en el poder movilizador, en la energía que tenemos muchas veces también, en el ímpetu, en la actitud de querer hacer las cosas. Esa pasión creo que hay que aprovecharla porque cuando uno está joven tiene ciertas más prioridades o ya sabes, como que hay cosas en las que probablemente no estés preocupado y siempre existe esta idea, y lo he escuchado mucho en los adultos, de es que si yo hubiese hecho tal cosa. Y creo que esa oportunidad como jóvenes la tenemos ahora y tenemos la herramienta además de poder hacer, decir, movilizar. Y creo que eso es muy importante, que tomemos esa oportunidad que nos da la vida para poder hacer cosas y no hacerlo solos, que eso es lo más importante. Construir comunidad e intentar también organizarnos con otras personas que tengan los mismos objetivos o que estén trabajando en proyectos similares para sumarnos a esos proyectos y aportar nuestros dones y nuestros talentos. De acuerdo. Creo que como históricamente quienes han
comandado, llevado la bandera de diferentes luchas, convicciones y más han sido los jóvenes. Y a ver, creo que desde otro, no sé, ecosistema, tal vez antes era un poco más desde la calle muchas veces, ahora las redes sociales pues se brindan como un espacio, ¿verdad?, para poder generar o poder como amplificar estas convicciones, ¿verdad?, que nos mueven o que muevan a las personas activistas. Y creo que es como fundamental que entendamos, creo que todos como sociedad, que ahí hay también una posibilidad, una oportunidad, ¿verdad?, no sé, en las nuevas generaciones, en esa forma de llevar el mensaje ahora tal vez más desde las redes sociales. Bueno, y antes de finalizar, ¿en dónde podemos encontrarlos? ¿Cuáles son sus cuentas de redes sociales para conocer más sobre su trabajo? Empiezo. Bueno, yo soy periodista y editora en un medio de comunicación que se llama La Voz de Guanacaste. Ahí es donde pueden encontrar las historias que cubro desde una perspectiva de derechos humanos. Las cuentas todas es @Voz de Guanacaste. La Voz de Guanacaste. Perfecto. En todas las plataformas. Ajá. TikTok, TikTok, Instagram, Facebook. Excelente. Sí. Jorge. Bueno, yo como soy más periodista freelance, en mis redes también hago contenido informativo. Me pueden buscar como Jorge Hurtado y sobre todo el podcast que lo acabo de lanzar. Aparece como El Extranjero en Spotify y el resto de las plataformas. El Extranjero, así aparece. Ok. Sí. Bueno, yo también estoy colaborando como periodista freelance, entonces también pueden encontrarme en mis redes sociales como Jacqueline Miranda. Realmente Jacqueline se escribe de muchas maneras, pero intenten con todas y hasta que me encuentren, pues esas son mis cuentas, ¿no? En Twitter, tanto como en Instagram. Aún no incursiono en TikTok, pero pueden encontrarme en estas dos redes sociales como Instagram o Twitter. Sí. Mi trabajo está principalmente en un medio que se llama delfino.cr, que sale así, tal cual en las distintas redes sociales. Y también en mis redes sociales pues replico, ¿no?, lo que vamos generando ahí y otras noticias de otros medios que me parecen interesantes. Y es ¿cómo se llama? El usuario es Alonso IMS. Bueno, a mí me encuentran en @PabloLanderoDV en Twitter o X actualmente. Pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes por habernos compartido sus valiosas experiencias. A todas y todas las personas que nos escuchan. Creo que el día de hoy nos llevamos un gran aprendizaje. No necesitamos demasiado para comenzar a cambiar la narrativa en los medios y en las plataformas digitales. Desde nuestras voces, desde nuestras acciones y desde el alcance de nuestras redes, todos podemos formar parte del cambio. Les invitamos a mantener viva esta conversación, a informarse y sobre todo a pasar a la acción. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.